Seguimos con la temática, hermanos, acerca de las epístolas paulinas, ¿sí? Estamos ahora, hermanos, vamos a hablar acerca de la epístola. ¿Cuál cree que vamos a ver? La epístola a los Filipenses, ¿no? Amén. Muy bien, hermano. Está atento usted. Amén. Vamos a hablar, hermanos, a la epístola de Pablo a los Filipenses. Pablo escribe, hermanos, esta epístola a Filipos desde la prisión. Vamos a ver ahí, regresemos ahí a Filipenses capítulo 1, versos 1. Le voy a ir diciendo cuáles versos voy a leer. Aquí está, hermanos, el mensaje que Pablo les está escribiendo. Y el verso 1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De ahí nos saltamos hasta el verso 12. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones, ahí está hablando, él está diciendo que él está encarcelado. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, ¿sí? Aquí, hermanos, vamos a ver a quiénes son a los que les escribe Pablo. Pablo escribe esta epístola estando en la cárcel. Se dice, los comentaristas bíblicos, hermanos, dicen que escribe alrededor del año 60-62. Escribe a la iglesia de Filipos. Pero ¿quién era la iglesia de Filipos? Vamos a ver el antecedente, hermanos, de dónde fue fundada, dónde se inició la iglesia de Filipos. Y para eso vamos, hermanos, al libro de Hechos capítulo 16. ¿Sí? Vaya ahí conmigo, Hechos capítulo 16. Déjeme decirle, antes de entrar, hermanos, a esta parte de la iglesia propiamente de Filipos, déjeme hablarle de la ciudad de Filipos. Filipos, hermano, era una ciudad principal de Macedonia, actualmente lo que es el territorio de Grecia. En un primer momento, hermanos, antes de llamarse la ciudad de Filipos, la ciudad tenía un nombre distinto. La ciudad de Filipos era Crenides, que quiere decir fuentes. Pero, hermanos, fíjese, aquí a usted les suena, hermanos, en algún momento llegaron a escuchar algo acerca de Alejandro Magno. Sí, se acuerda de aquel personaje. Digo, creo que es un personaje histórico, hermanos, en la historia universal. Y Alejandro Magno fue tan importante que su papá se llamaba Filipo. Y entonces esta ciudad, hermanos, de Macedonia, esta parte de la ciudad de Macedonia, que antes le digo que se llamaba Crenides, se llamó Filipos en honor al papá de Alejandro Magno. O sea, imagínense, tanta fue la influencia de Alejandro Magno que una ciudad tuvo el nombre de su papá, ¿sí? O sea, imagínese usted, yo no sé, a lo mejor alguien de ustedes dice: yo soy muy influyente, ¿no? Y entonces le voy a poner, en lugar de que se llame Nezahualcóyotl, le voy a poner, no sé, un nombre, ¿no? Le voy a poner Ciudad Carolina, ¿no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque Fer es influyente. ¿Por qué? Porque Lupita es influyente. ¿Amén? Hombre, creo que no son muy influyentes que digamos, ¿no? Pero bueno, Alejandro Magno sí lo era. Alejandro Magno sí era un hombre muy influyente. Y entonces, hermanos, en honor al padre de Alejandro Magno, esta provincia se le denomina o le ponen Filipos. Los habitantes de Filipos, hermanos, poseían derechos de la ciudadanía romana, ya que muchos eran veteranos de las legiones romanas que residían en la ciudad de Filipos. Entonces, la ciudad de Filipos, hermanos, era muy importante, ¿sí? Algo así como decir: estamos en Ciudad Nezahualcóyotl, muy importante. Bueno, ellos sí se lo creían. A diferencia de ustedes, hermano, los Filipos, los filipenses sí decían: nosotros somos de Filipos. Entonces, ellos, hermanos, era una ciudad muy importante. Y entonces aquí, hermanos, vamos a ver cómo es el establecimiento de la iglesia de Filipos. Vamos ahora sí a Hechos capítulo 16, versos del 9
en adelante, ¿sí? Hechos capítulo 16, versos del 9 en adelante. Me voy a ir saltando algunos versos. Yo le voy a ir diciendo cuál voy a darle lectura. Verso 9. Se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración. Sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aquí, hermanos, es donde inicia propiamente la iglesia de Filipos. La iglesia de Filipos, hermanos, fíjese que nos cuenta la historia, hermanos, que para que una ciudad pudiera tener una sinagoga, necesitaba tener al menos 10 familias completas. Es decir, debían existir 10 cabezas. Recuerden que en la parte de la historia de la que estamos hablando, era muy importante la figura paterna, era muy importante la figura del hombre, ¿sí? Lo sigue siendo. Amén. Sigue siendo muy importante, hermanos, la figura paterna, ¿sí? Que se ha distorsionado, que se ha querido disminuir, que ha tenido sus altibajos, sí. Pero, hermanos, en la parte que estamos hablando de la historia, era muy importante que un varón estuviera al frente de su casa, ¿sí? Los romanos le llamaban el paterfamilias, el padre de familia. Y entonces, hermano, en esta ciudad no había 10 hombres que estuvieran dispuestos a poder tener una sinagoga. Entonces, lo que hacían, como no tenían un lugar de reunión, ¿dónde se reunían? Lo acabamos de dar lectura. ¿Dónde? Cerca de un río, ¿sí? Cerca de un río, hermanos, ahí era donde ellos se reunían para adorar al Señor, ¿sí? Y entonces dice ahí, hermanos, la palabra que llega Pablo y dice, salimos, el verso 13, un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Y entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Hermanos, aquí vemos lo importante, hermanos, que es que cuando nosotros vengamos a la casa de Dios, estemos dispuestos a recibir la palabra de Dios. Estemos dispuestos, hermanos, a que nuestro corazón esté abierto para recibir lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, ¿sí? Porque, hermanos, los filipenses no tenían un lugar de congregación, no tenían una sinagoga. Ellos lo hacían al aire libre, ¿sí? Lo hacían junto a un río, y entonces ahí era donde ellos oraban, donde ellos cantaban, donde ellos clamaban al Señor. Pero dice ahí la Biblia que había una mujer en específico llamada Lidia, que dice que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, a lo que Pablo estaba predicando. Entonces, hermano, ¿cuántos de los que estamos aquí podemos decir o podemos pedirle a Dios, Señor, dame permite que yo esté atento o esté atenta a la palabra que el predicador que esté aquí, que el maestro que esté aquí nos esté enseñando? ¿Sí? Porque fíjese, ¿qué cambio existió en la vida de Lidia? Porque dice ahí, y aparte, fíjese, Lidia era una mujer de dinero, era influyente. No tanto como Alejandro Magno, pero sí era influyente. Y entonces dice el verso 15, cuando fue bautizada ella y su familia,
nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Amén. El cambio radical, hermanos, que hubo en la vida de Lidia al escuchar las palabras del apóstol Pablo. ¿Sí? El cambio tan radical que pudo haber existido en la vida de Lidia para decirle, sentarse o ir con el apóstol Pablo y decirle: hey, si tú en lo poco que has visto de mí, has visto que yo soy fiel al Señor, te pido que vengas y que poses en mi casa. Que te quedes aquí. ¿Por qué? Porque quiero aprender más. ¿Por qué? Porque tengo hambre de escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tengo hambre, quiero conocer más acerca del Jesucristo que tú predicas. Amén. Entonces, hermano, dígame usted, si no cuando venimos al conocimiento de Cristo, teníamos esa misma hambre que tenía Lidia. ¿Sí? De querer escuchar más y querer escuchar más y a cada rato y ir a la palabra, ir a la lectura. Amén. No perdamos esa parte, hermanos, el gozo de nuestra salvación. No lo perdamos. Amén. Aquí, hermanos, había los versos en adelante, a partir del verso 16 en adelante, nos narra el escritor de los Hechos, hermano, que había en la ciudad de Filipos una muchacha que se dedicaba a la adivinación. Y sus amos, hermanos, tenían ganancia porque ellos creían en los poderes de adivinación que tenía. Pero, hermanos, dice ahí el verso 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, nos daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradaba a Pablo. Este se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Sí? Y entonces aquí, hermanos, la ciudad de Filipos era muy transitada esa provincia de Filipos. Y había unos hombres que estaban haciendo mal uso de este espíritu de adivinación que tenía. Cuando Pablo, hermanos, echa fuera al espíritu inmundo de esta muchacha, entonces dice ahí la palabra de Dios que empezaron a alborotar al pueblo y a decirle: hey, miren, alguaciles, magistrados, Pablo y Silas están alborotando al pueblo, están alborotando las costumbres que tenemos, y dicen que son encarcelados. ¿Sí? Dice el verso 22. Se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. ¿Sí? Pablo, hermanos, había echado fuera al demonio que tenía esta mujer, y entonces, a causa de ello, hermanos, al pueblo no le gustó, a la ciudad de Filipos no les gustó. ¿Por qué? Porque habían dejado de obtener ganancias deshonestas. Y entonces dice la palabra que ellos son encarcelados, pero después, hermano, de que son encarcelados, ahí Pablo dice el verso 24. Verso 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Ahí, hermanos, la palabra todo esto está aconteciendo, hermanos, en la ciudad de Filipos. No quiero que perdamos de vista esa parte, ¿sí? Ellos estaban encarcelados en la ciudad de Filipos, hermanos, pero dice la palabra que ellos empezaron a orar y empezaron a cantar, ¿sí? Y que los presos les oían, ¿sí?
Y la palabra, hermanos, la palabra oír aquí se traduce, hermanos, como escuchar con placer, ¿sí? O sea, imagínense unos hombres que habían sido azotados, porque dice que fueron azotados poco, ¿no, verdad? La palabra dice que fueron azotados mucho, ¿sí? ¿Cuánto fue que los azotaron? No nos dice, pero fueron azotados por mucho. Pero estos hombres, hermanos, que a pesar de haber echado fuera un demonio de una mujer, fueron azotados, fueron encarcelados, pero ellos todavía estaban con un corazón de alabanza, estaban con un corazón de adoración, hermano, ¿sí? Y entonces dice que los presos oían lo que ellos estaban diciendo, estaban escuchando con placer. ¿Sí? Yo no sé qué siente usted, hermano, cuando va caminando por las calles de pronto y escucha en alguna casa que tiene alabanzas. Yo no sé qué le cause en su espíritu. Ajá. Pero no sé, esa parte de decir, ay, me identifico con ellos, ¿no? Amén. Pero, hermanos, aquí eso fue lo que sucedió. Y ahora vamos a ver, hermano, qué fue lo que más sucedió con Pablo y con Silas. Dice el verso 30. Sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida los bautizó. Se bautizó él con todos los suyos y llevándolas a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda la casa de haber creído en Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron a alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora que nos echan encubiertamente, nos echan encubiertamente, no, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Aquí sucedió algo, hermanos. Ellos, al ser ciudadanos romanos, tenían todos los derechos de la ciudadanía romana. Ajá. Y entonces, hermano, lo que sucedió es que se dieron cuenta que en realidad no habían hecho nada malo. Y entonces le enviaron a decir a los alguaciles, pues ya, déjalos ir. Que nadie se dé cuenta que los detuvimos y ya déjalos ir. ¿Ah? El clásico, lo que en México de pronto llamaríamos usted disculpe. ¿Sí lo ha escuchado? ¿No? Ay, nos equivocamos, usted disculpe. ¿No? También existía allá en Filipos, no es de México, hermanos, propiamente. Amén. Pero ¿qué fue lo que dijo Pablo? Le dijo, no es así de fácil, porque les dijo Pablo, verso 37, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Verso 38. Los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron y sacándolos, les pidieron salir de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. ¿Por qué es que Pablo, hermanos, no se quiso salir así? No se quiso ir como diciendo, no le digas a nadie. ¿Por qué, hermano? Porque ellos eran predicadores y ellos fueron encarcelados. Y entonces imagínese, hermano, con qué impresión se había quedado la iglesia. ¿Con qué impresión se había quedado la iglesia de Filipos? Entonces Pablo les dijo, yo quiero que ellos vengan a decirnos, ellos vengan a sacarnos. ¿Por qué? Porque nosotros no hicimos nada malo. ¿Sí? Y entonces eso iba a ser testimonio, hermanos, para la iglesia de decir, ellos verdaderamente no hicieron nada malo.
Por eso fue, hermanos, que Pablo insistió y les dijo a los alguaciles, le dijo, no, sino que vengan los magistrados a sacarnos y que ellos nos den salida. ¿Por qué? Porque así como nos arrestaron públicamente, nos azotaron públicamente, nos echaron en la cárcel y de todo eso fue testigo la iglesia, no queremos, hermanos, que la iglesia sienta que en cualquier momento ellos también pueden ser aprisionados. Amén. Por eso fue que Pablo en esta ocasión les dijo, no aceptamos el usted disculpe. Amén. ¿Por qué? Porque imagínese usted, ¿no? ¿Con qué impresión se quedó la iglesia de Filipos? Que los arrestaron, los azotaron y los metieron en la cárcel. Y después por allá aparecen, pero ya en otra ciudad. Entonces, probablemente la iglesia se iba a quedar con miedo. Se iba a quedar atemorizada. Pero hermanos, por eso fue que Pablo pidió que existiera eso. Y entonces dice el verso 40, saliendo de la cárcel, fueron a casa de Lidia, habiendo visto a los hombres, a los hermanos, los consolaron, les explicaron qué había sucedido y entonces ahora sí, se fueron. Amén. Los filipenses, hermanos, la iglesia de Filipos, fue la primera en establecerse en Europa. Pablo envía, hermanos, esta carta aproximadamente al final de su encarcelamiento, aproximadamente en el año 62. Su énfasis de la carta, hermanos, era más bien hablarles acerca de una conducta personal más que asuntos teológicos. Y presenta algunas advertencias y saludos. El apóstol Pablo, hermanos, se propone agradecer un detalle, hermanos, que había tenido la iglesia de Filipos. Y ahorita vamos a ver por qué. Su nota predominante, hermanos, lo que predomina en la carta de Pablo a los filipenses es el gozo de Cristo en la vida cristiana, en medio del padecimiento, en el servicio, en la fe y en la dádiva. Pablo, hermanos, les escribe ahora a la iglesia de Filipos y les agrega, hermanos, a la iglesia de Filipos. Y por lo tanto, como nosotros estamos viendo las epístolas paulinas, es como si Pablo nos escribiera a nosotros. Como si Pablo nos escribiera a nosotros y nos dijera, regocijaos en el Señor. Amén. Regocijaos en el Señor. Pablo, hermanos, al inicio del capítulo 3, la parte que leíamos, en la iglesia de Filipos, déjeme decirle que se habían empezado a infiltrar enseñanzas extrañas, como en nuestros días, ¿no? Se habían infiltrado enseñanzas extrañas, sobre todo, recordemos, hermano, que esto ha sido muy constante en algunas epístolas que hemos visto o que nos han enseñado ya, acerca de los judaizantes. ¿Sí se acuerda? ¿Ok? Ya lo hemos visto. ¿Quiénes eran los judaizantes? Aquellos que decían, tienes que seguir la ley para ser salvo. ¿Sí? Tienes que circuncidarte para que seas salvo. Y entonces, fíjese cómo es que Pablo les habla o les escribe a la iglesia de Filipos acerca de estos predicadores. Dice el capítulo 3, verso 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos, ¿de quién? De los perros. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Fíjese cómo se expresa Pablo acerca de estos falsos maestros. Amén. Les dijo, así que lo voy a decir como normalmente en algunas otras ocasiones lo llego a comentar. No lo digo yo, lo dijo Pablo, ¿sí? ¿Por qué? Les dice el verso 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, ¿sí? ¿Y a quiénes se estaba refiriendo? No se estaba refiriendo, hermanos, a los perros callejeros. No sé si había ahí en la ciudad de Filipos, ¿no? Como aquí en Nezahualcóyotl.
Digo, no sé si siga existiendo tantos como hace muchos años, pero pues, sigue habiendo muchos perros callejeros. Pero no se refiere a esos, hermanos, no se refiere a los animales, sino se refiere, hermanos, a los malos maestros. Se refiere a los malos predicadores. Amén. A aquellos que estaban enfrentándose, que se estaban infiltrando en la iglesia de Filipos y que les estaban diciendo, es que tú tienes que judaizarte para poder ser salvo. ¿Sí? Pablo, hermanos, no se toca el corazón y les dice, ellos son, ya lo dije mucho, ¿no? Ellos son ese tipo de personas. Son malos obreros. Son mutiladores del cuerpo. Amén. ¿Por qué? Porque querían que todos los hombres se circuncidaran. Por eso les dice mutiladores del cuerpo. Amén. Así que, hermano, aquí no hay ningún mutilador del cuerpo. ¿Va que no? Dígame que no, porque ya sabe cuál es el nombre, ¿no? Yo no lo digo yo, lo dice la palabra. Ajá. Pero así es como Pablo les escribió a ellos. ¿Por qué, hermano? Porque fíjese que aparte en la ciudad de Filipos había algo que los caracterizaba a ellos. Tenían tan arraigada su ascendencia, hermanos, que eran bastante alzaditos la iglesia de Filipos. Eran bastante. ¿Por qué? Porque decían, nosotros provenimos de la ascendencia, de Alejandro Magno, de Filipo de Macedonia. ¿Sí? Y entonces, pues imagínese usted, ¿no? Era como decir, es que yo vengo de la colonia Benito Juárez, de Ciudad Nezahualcóyotl. ¿Ven? Ustedes no son como los de Filipos. Gloria a Dios por ello. Pero, aparte, hermanos, de que se estaban desviando, estaban infiltrándose malos maestros, entonces también eran alzados, también eran creciditos los hermanos de Filipos. Y dice el verso 4, por eso es que en el capítulo 4 les dice, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y ahí, hermanos, empieza a abrir su carta a Pablo, su currículum. Dice el verso 5, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia, que es la ley, irreprensible. Esta era la carta de presentación de Pablo. Le dijo, ustedes confían mucho en la ascendencia que tienen acerca de Filipo de Macedonia. Yo soy del linaje de Israel. Soy de la descendencia de la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos, les dice. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. ¿Sí? Pero ahí Pablo, hermanos, ¿por qué les escribe esto? Porque había malos obreros, ya lo vimos, ¿no? Había malos obreros, hermanos, que se presentaban delante de la iglesia para engañarla y decirle, es que yo soy profeta, yo soy maestro. Pablo les escribe y les dice, está muy bien, bien por ellos, pero yo soy circuncidado al 8º día de nacimiento. Soy hebreo de hebreos, soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Pero, dice el verso 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Amén. Entonces, hermano, esta es ahora la presentación que Pablo hace a la iglesia de Filipos. Fariseo. Los fariseos, hermanos, eran líderes hebreos altamente educados que condujeron la oposición en contra de Jesús mientras estaba en la tierra. Siguieron y defendieron rigurosamente a la letra la ley judía. Pablo, hermanos, era descendiente de un linaje de fariseos. Dice la palabra en otra de las epístolas que estudió a los pies de Gamaliel, ¿sí? Que era un fariseo muy respetado en ese momento.
perseguidor de la iglesia, antes de llegar al cristianismo, hermanos, antes de que tuviera su encuentro con Jesucristo, Pablo persiguió duramente a los que creían en Cristo, ¿sí? Incluso al punto de asesinarlos. Pablo, hermanos, había entendido que todo lo que él consideraba como ganancia, ahora dice, lo tengo como pérdida. Es decir, se volvieron sin importancia después de encontrarse con el Mesías resucitado. Amén. Hermano, ¿cuántos de nosotros podemos decir que nuestra vida ha cambiado a partir de que entregamos nuestra vida a Cristo? Amén. ¿Por qué? ¿Recuerda la vida de Lidia? ¿Sí? Ella dispuso su corazón para escuchar la palabra de Dios. Amén. Y entonces su vida fue transformada. Pablo es exactamente lo que está diciendo y les explica y les dice, todo eso que yo tenía por ganancia, ahora lo tengo como pérdida. ¿Sí? A esta iglesia, hermanos, de Filipos, es a la que les escribe Pablo. A esa iglesia, hermanos, a la cual se estaban infiltrando falsos maestros, se estaban infiltrando falsas enseñanzas, pero también era una iglesia, hermanos, que tenía un poco el ego crecido. También era una iglesia, hermanos, que tenían una carta de presentación, sus predicadores. Que sus predicadores decían, es que es el gran predicador de Filipos. ¿Sí? Pablo por eso les dice, ustedes tienen de qué confiarse, tienen de qué gloriarse, yo tengo más. Pero todo eso ahora lo tengo por pérdida. Ahora, hermanos, pero después de eso, Pablo les escribe y les dice, verso 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan, hermanos, cómo es que inició el capítulo 3? Pablo les está diciendo, el verso 1, la primera línea del capítulo 1, del versículo 1 del capítulo 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. ¿Sí? Pablo, hermanos, a pesar de cómo era la iglesia de Filipos, a pesar de que se estaban infiltrando enseñanzas falsas en la iglesia de Filipos, a pesar, hermano, de que estaban algunos con un ego crecido y que tenían una credencial de presentación sus predicadores, Pablo les está diciendo, hermanos, necesitan gozarse en el Señor. Amén. Les dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y vamos a ver, hermano, entonces a la luz de la palabra, a la luz de la epístola de Pablo a los filipenses, ¿cuáles son las razones para gozarnos en el Señor? La primera de ellas, hermano, tenemos ahí que tenemos un galardón al final del camino. Amén. Tenemos un galardón al final del camino. ¿A cuántos les gustan los regalos, hermano? Amén. No sentí que le gustaran tantos, ¿no? ¿Sí le gustan los regalos o no? Amén. ¿Sí? Fíjese, apenas se lo voy a decir no por que tenga el ego. No. Lo hago con toda humildad, de verdad, hermano. Ajá. Pero pues apenas fue mi cumpleaños la semana pasada. Gloria a Dios por ello. Pero hace como 3 semanas, mi mamá, saben que mi hijo Abdiel cumple el mismo cumpleaños el mismo día que yo. Y mi mamá, aprovecho que no vino hoy para hacerlo público, ¿no? Y mi mamá me dijo, ya tengo el regalo de Abdiel. Y yo así de, ¿y de tu hijo qué, no? ¿Y de tu hijo qué? Primero conociste hijo antes que nieto, ¿no? Y dijo, no, también tengo el tuyo. Pero, hermano, es grato recibir un regalo, ¿sí o no?
Amén. Si tiene por ahí al final el mío, pues ahí me lo da, ¿no? Es muy grato. Ajá. Pero, hermano, regreso. Tenemos un galardón, hermano, al final de nuestro caminar cristiano. ¿Sí? ¿Por qué? Le digo, es bonito recibir un regalo, es bonito recibir un obsequio, y no porque haya sido mi cumpleaños, ¿no? Pero no solamente por eso, hermanos, es bonito, sino algún detalle que en algún momento algún hermano tenga con usted y le diga, oiga, hermano, es que andaba paseando por allá por el Caribe y me acordé de usted, ¿no? Y mire, gloria a Dios, hermano, por favor. O va a decir, no, es pecado. No, es pecado irse de vacaciones. No, hermano. Amén. Amén. Entonces, continuamos. Así que si algún día, hermano, se va al Caribe, acuérdese que aquí una iglesia estará orando por ustedes y pues tráiganos aunque sea un recuerdito, ¿no? Sí, amén. Entonces, ¿por qué? Porque es agradable, hermanos, el de pronto tener ese pequeño de detalles, pequeños presentes. Pero Pablo les explica y les dice, hermanos, el verso 13, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos queremos llegar, hermano, a ese galardón? ¿Cuántos queremos llegar a esa meta? Decir, Señor, llegué. Amén. Señor, llegué. Señor, tantos problemas que pasé, tantas dificultades que pasé en mi caminar. Sí, pero llegué. Sí, amén. ¿Por qué, hermano? Pablo les está diciendo, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. ¿Sí? ¿Y qué está por delante, hermanos? ¿No nos dice Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe? Amén. Es decir, hermano, ¿qué vamos a hacer? No desviar nuestra mirada y decir, esa es mi meta. ¿Sí? No vamos a estar volteando, hermanos, a nuestros lados. No vamos a estar, ¿por qué? Porque no estamos en una competencia. ¿Sí? ¿O usted está compitiendo con su hermano? No, ¿ah? ¿Por qué? Todos tenemos la misma meta, hermanos. Amén. Todos tenemos la misma meta. ¿Sí o no? Amén. Y entonces dice Pablo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Amén. ¿Y cuál va a ser ese premio del supremo llamamiento, hermanos? ¿No va a ser ver cara a cara a Jesucristo? ¿No va a ser, hermano, disfrutar nuestra vida eterna allá con Él? ¿El cielo? Amén. Ese es el galardón, hermanos, que tenemos al final del camino. Y entonces, por eso es que Pablo les escribe, por lo demás, hermanos, estáis gozosos en el Señor. Gozosos en el Señor. Gózate, hermano. Gózate, iglesia. Casa de oración Sinaí. ¿Por qué? Porque tienes un premio al supremo llamamiento. Amén. Eso es lo que Pablo le escribió a la iglesia Casa de Oración Sinaí. Amén. Y les dijo, olvídate de todo lo que tienes atrás. Sigue a la meta. Amén. Vamos a Hebreos, la parte que le decía hace un momento. Hebreos capítulo 12. ¿Sí? Ahí estamos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Aquí, hermanos, tenemos una figura de un velocista. Un velocista, hermanos, los velocistas deben correr con ropa cómoda, con ropas ligeras. Amén. ¿Cuándo ha visto a un velocista correr de traje, con corbata? Pues no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque deben tener una ropa adecuada, hermanos. ¿Para qué? Para correr, ¿sí?
para ir a un mismo ritmo. ¿Usted ha visto, hermanos, esas carreras, las carreras de relevos o las carreras de 100 metros, de 400 metros? ¿Los ha visto? ¿Ha visto cómo corren los hombres, las mujeres? Unos saltos que dan, yo creo que nosotros damos 10 pasos y ellos dan 1, ¿no? Pero, ¿por qué, hermano? Para avanzar se requiere de esfuerzo, se requiere de disposición, pero también se requiere de disciplina. ¿Sí? Los velocistas, hermano, le digo, no corren con traje, ¿no? Con una gabardina, ¿no? Entonces, hermano, ¿qué nos dice el escritor a los hebreos? Nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos, ¿de qué cosa? De todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Debemos estar ligeros, hermanos, para correr. Amén. Debemos correr ligeros. ¿O usted, qué va a pasar si se lleva usted su mochila a un maratón? Pues no, se va a cansar rápido, ¿no? No va a llegar. Es lo mismo, hermano. El apóstol Pablo, aquí el escritor a los hebreos dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Para qué, hermano? Para que estemos ligeros, para que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y la clave, hermanos, dice el verso 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Esa es nuestra meta, hermanos. Esa es nuestra meta. Dice, vamos ahora a 2 Timoteo. Gloria a Dios. Segunda epístola a Timoteo. Seguimos hablando de los velocistas. Capítulo 2, verso 5. ¿Sí? Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Amén. Debemos, hermano, nosotros ser ágiles. Amén. Debemos ser ligeros para correr, hermano. Amén. Y fíjese, tenemos también una ventaja. Vamos a Isaías. Isaías capítulo 35. Amén. Isaías capítulo 35, verso 8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Amén. ¿Cuál debe ser nuestro caminar, hermano? Ahí el profeta Isaías les está escribiendo y les dice, allí habrá en el desierto, dice, va a haber calzada y camino y será llamado, ¿cómo? ¿Cómo? Camino de santidad. Amén. Por ese camino, hermanos, es que nosotros debemos andar. Amén. Dice el verso 18, el verso 8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Dios mismo estará con nosotros, hermano. ¿No dijo Jesús eso? Estaré con vosotros, ¿cuándo? Todos los días y hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, Él va a estar con nosotros y debemos estar confiados, hermano, que Él está con nosotros. Amén. Y si nosotros, hermano, entonces andamos por esa calzada, andamos por ese camino de santidad, dice la palabra, dice, el que anduviere en este camino, por torpe que sea, ¿qué va a suceder? No se va a extraviar. Amén. Pero debemos, hermano, nosotros andar sobre ese camino. Amén. Mientras mantengamos, hermanos, nuestra mirada puesta en Jesús, no nos desviaremos del camino. Amén.
Dígale a quien tiene al lado, no te desvíes. No te desvíes. Amén. Estamos corriendo juntos, hermano. Amén. Estamos corriendo juntos. Estamos en un mismo sentir, en un mismo gozo. Amén. En un mismo caminar. Vamos a ver, hermano, capítulo 4. ¿Sí? Ahí ya lo tenemos, hermano. Uno de los motivos de tener gozo es que tenemos un galardón al final del camino. Siguiente, hermano. Dice el verso 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Verso 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Otro motivo, hermanos, de estar gozosos, el que es que el Señor viene por su iglesia. Amén. El Señor viene por su iglesia, hermano. Amén. El Señor viene por nosotros. Amén. ¿Y a cuántos nos alegra esa idea, hermano? Amén. De decir, el Señor viene. Ya viene el Señor. Amén. Y entonces, por eso Pablo les escribe y les dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Debemos estar con gozo, hermano, en medio de las dificultades, en medio de cualquier circunstancia, hermanos, debemos regocijarnos. En el Nuevo Testamento, hermanos, el Evangelio es proclamado con gozo en diversas ocasiones. Lo primero, hermanos, fue en el nacimiento de Jesús. Vamos a Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versos 10 y 11. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Esta es una de las primeras ocasiones, hermanos, en las cuales nosotros podemos sentir el gozo. Que alguien nos haya hablado, que alguien nos haya predicado acerca del nacimiento de Jesucristo. Que nosotros hayamos entendido, hermanos, el milagro de la cruz. Que nosotros hayamos entendido, hermanos, el amor de Cristo que tuvo con nosotros. Amén. La entrada triunfal. Vamos a Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11. Versos del 7 en adelante. Trajeron al pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Gracias. ¿Sí? Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Amén. Ese es un motivo, hermanos, para estar gozosos. ¿Por qué? Porque Jesucristo está aquí con nosotros. Amén. Hosana en las alturas. Amén. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Ellos le recibieron, hermano. La ciudad de Jerusalén le recibió con gozo, le recibió con alegría, le recibió con alabanza, le recibió con devoción. Amén. ¿Cuánto más, hermano, nosotros que tenemos a nuestro Salvador aquí con nosotros? Amén. Ese es un motivo más de estar gozosos. ¿De qué? De que tenemos un galardón al final del camino. Pero también, hermano, el gozo de que Jesucristo está con nosotros. Amén. Regresemos a Filipenses capítulo 4. ¿Por qué más podemos estar, hermanos, nosotros gozosos? Porque podemos descansar en Cristo. Dice el verso 6. Por nada
estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué más debemos estar gozosos, hermano? ¿Por qué más motivo les escribe Pablo y les dice, regocijaos? Otra vez digo, regocijaos. ¿Por qué, hermano? Porque debemos estar completamente seguros, hermano, que podemos descansar en Él. Que podemos descansar, llevar a sus pies todas nuestras aflicciones, llevar a sus pies todas nuestras preocupaciones, y Él nos va a hacer descansar. Amén. Porque ¿qué les dijo? Vuestras peticiones, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Si nosotros hacemos eso, hermano, ahí viene la consecuencia o la respuesta. Verso 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Si alguien le pregunta, hermano, ¿y cómo le haces para tener tanta paz? ¿Qué le va a decir? Es que yo descanso en el Señor. Yo descanso en Jesucristo. Yo voy a sus pies y logro descansar. Yo voy a sus pies. Y ahí dice, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, hermano, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Un motivo más, hermano, para estar gozosos. Un motivo más para estar gozosos. Amén. Casa de oración Sinaí. Lo último, hermanos, con lo que quiero terminar. Un motivo más, hermano, de nuestro gozo es también aportar para el sostenimiento del ministerio pastoral. Vamos al capítulo 4, verso 10. Aquí Pablo les está escribiendo y les dice, en gran manera, ahora él les escribe, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hacéis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque vuestras dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo que he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. También, hermano, debe ser una causa de gozo para nosotros como iglesia, hermanos, participar en el sostenimiento del ministerio pastoral. Amén. ¿Por qué, hermano? ¿No dice la palabra, no dice también el apóstol Pablo que el obrero es digno de su salario? Amén. Entonces, hermano, nosotros también debemos cumplir con nuestras obligaciones como miembros de la iglesia. Amén. Y ahí, hermanos, también debe ser un motivo de gozo en nosotros. Pablo, él les estaba diciendo, en gran manera yo me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Y se los aclara y les dice el apóstol Pablo, no es que yo tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Amén. Pero, hermano, también, hermanos, como iglesia, también nosotros
como iglesia, debe ser un gozo, hermanos, debe ser un motivo de gozo el participar, hermano, en el sostenimiento del ministerio. Amén. ¿Por qué? Debemos nosotros cumplir, hermano, con nuestros diezmos. Amén. Debemos, hermano, cumplir nosotros con nuestros diezmos. Amén. Lo digo nuevamente. Debemos cumplir con nuestros diezmos. Amén. ¿Por qué, hermano? Y esta parte, esta enseñanza, en alguna otra ocasión ya la hemos compartido, ¿no? ¿Qué es el diezmo? ¿Qué es el diezmo? Hermanos, regocijaos en el Señor. Hermanos, regocijaos en el Señor, ¿no? Otra vez os digo, regocijaos. Ahora sí, hermano, ya que están gozosos nuevamente. ¿Qué es el diezmo? Eso que me hace quitar el gozo. No, hermano, por favor. No. Ajá. ¿Por qué? Pablo le dijo, regocijaos. Ese es el tema principal, hermano, de la epístola de Pablo a los filipenses. Regocijaos, el gozo del Señor. Amén. ¿Qué es el diezmo? Es la 10ª de nuestro ingreso. Amén. Y entonces, hermano, nosotros debemos cumplir con esa parte. Nosotros debemos cumplir, hermano, con la parte de nuestros diezmos. Amén. ¿O quiere que nos pase lo que le pasó o la parte que le demanda Dios al pueblo de Israel a través del profeta Malaquías? Yo no quiero. ¿Qué dice Malaquías capítulo 3? ¿Qué dice Malaquías capítulo 3? ¿Vamos allá? Malaquías capítulo 3. Regocijaos, hermano. Amén. Dice el verso 6, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no los guardasteis. Volveos a mí, y yo volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué cosa hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces, hermano, ¿qué debemos hacer? Debemos también nosotros cumplir con nuestra parte de la economía que Dios nos da. Debemos cumplir con nuestro diezmo. Debemos cumplir con nuestras ofrendas, hermano. Amén. Debemos cumplir, hermano, con el sostenimiento del ministerio pastoral. Amén. Pero ¿cómo? Regocijaos. Regocijaos, hermano. A ver, dígale a quien tiene al lado, regocíjate. Dígale, regocíjate. Dígale, regocíjate, pero también diezma. Sí, hermano. Regocíjate, pero también diezma. Amén. ¿Por qué? Pablo les está escribiendo y les está diciendo, imagínense, Pablo, hermanos, les está diciendo, yo me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. ¿Ah? Pablo, hermanos, este era el motivo principal de la carta a la iglesia de Filipos. El agradecerles por la ofrenda que les hacían llegar. Amén. Porque dice el verso 15, ¿sabéis también vosotros, oh casa de oración Sinaí, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partía a Potrero, ¿sí? ¿Sí dice así su Biblia? Sí, así dice.
Bien, gracias, hermano. Dice, ninguna otra iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Amén. ¿Sí o no, hermano? Amén. Pues aún, dice, pues aún allá en Potrero me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Ya no diga amén, ¿no? Ya no diga. Usted, cada uno de nosotros somos conscientes de esa parte, hermano. Amén. Pero déjeme decirle, hermano, que también debe ser un motivo de gozo en nosotros como iglesia participar en ese sostenimiento. Amén. Entonces, hermano, dice el verso 17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Si nosotros, hermano, somos fieles con Dios, Él va a ser fiel con nosotros. Amén. Si nosotros somos fieles con Dios, Él va a ser fiel con nosotros. No hay más, hermano. Lo dice su palabra. Ajá. Dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Amén. Pablo estaba gozoso de que la iglesia estaba sosteniendo también su ministerio. Amén. Les dijo, no es que yo los busque para que me den, pero es necesario que ustedes lo den para que entonces se añada a su cuenta, les dice Pablo. Amén. ¿Por qué? Si nosotros damos, hermano, ¿a quién lo damos? Lo damos a Dios, ¿no? Y entonces, ¿quién nos va a recompensar? ¿Sí o no? Amén. Entonces, hermano, seamos cumplidos con nuestros diezmos. Acuérdese, sea lo primero, hermano, y es que de pronto somos, me incluyo, somos curiosos, ¿no? Porque, ¿qué es el diezmo? Dijimos, la parte que nos hace estar gozosos. Ah, sí, pero aparte de eso, aparte de ser la parte que nos hace estar gozosos, es la 10ª parte, ¿no? De nuestro ingreso. Y entonces, si yo gano 10 pesos, hermano, ¿cuál va a ser mi diezmo? Pues 1 peso. Y entonces, si yo gano estos 10, el primero va a ser para mi diezmo, ¿sí? No es el quinto, no es el cuarto, hermano. Porque de pronto, le digo, somos curiosos. No sé si a usted le pase, a mí me ha llegado a suceder. Que de pronto digo, ay, tengo así, pero ya gasté aquí, ya gasté acá, ya gasté acá, ya gasté acá. Y cuando me quedan estos 5, digo, híjole, si doy esto, pues ya nada más me queda aquí. ¿Pero por qué? Porque no fui sabio en mi economía. No fui sabio en mi administración. Amén. Entonces, lo primero, hermano, que nosotros debemos apartar cuando recibimos nuestro ingreso, ¿qué es? El diezmo. Pero acuérdese, ¿cómo lo debe apartar? Con gozo, con alegría. Amén. Diga, esto es mi diezmo. Gloria a Dios. Amén. Esto es mi ofrenda. Gloria a Dios. Amén. Así que, hermanos, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Amén. Así que, hermanos, ¿cuántos vamos a participar en esta última parte? Porque, hermanos, la palabra no solamente tiene que ser letra. La palabra no solamente tiene que quedar en un mensaje. La palabra nos lleva a ser prácticos. La palabra nos lleva a ser constantes. Amén. Así que, otra vez os digo, regocijaos, hermano. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos.